Números capítulo 18. Vamos a la parte 2 de lo que se ha convertido en una serie de mensajes bajo el tema posicionamiento. Posicionamiento. La semana pasada lo comenzamos. Hoy voy a tratar de terminarlo, voy a llevarlo hasta donde llegue. Sin apurar el asunto, yo creo que es más importante digerir los principios de la palabra de Dios que correr sobre ella. Esto no es una novela. Esta es la palabra de Dios que contiene el conocimiento de Cristo, contiene la sabiduría del cielo, principios que si nosotros los ponemos en práctica en nuestras vidas, vamos a acercarnos hacia las promesas de nuestro Rey. Amén. Se pueden poner de pie para la lectura de la santa palabra de Dios. Voy a leer un solo versículo para retomar la discusión. Se lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Números capítulo 18, versículo 1. Dice: el Señor le dijo a Aarón: tú y tus hijos, junto con los demás miembros de la tribu de Leví a la que perteneces, serán responsables por las faltas que se cometan contra el santuario. Repite conmigo: soy responsable. Serán responsables por las faltas que se cometan contra el santuario. Pero solamente tú y tus hijos serán responsables por las faltas que cometan ustedes en sus funciones sacerdotales. Vuelve y repite conmigo: soy responsable. Mientras nosotros vamos profundizando en esto, vamos a orar por la palabra antes de sentarnos. Pero mientras nosotros vamos profundizando en esto, nos vamos dando cuenta que el posicionamiento en el lugar y en la autoridad que Cristo nos ha delegado como iglesia conlleva una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. La gloria viene en un package, es un combo, como cuando vas a Burger King, que vienen unas cuantas cositas incluidas. Un convito, viene con responsabilidad. Si nosotros cumplimos con la responsabilidad, es como las promesas del cielo. Las promesas están condicionadas a nuestra sujeción al principio. No podemos pretender disfrutar de la gloria de la promesa sin someternos a la condición del principio. Vamos a continuar esta discusión bajo el tema posicionamiento. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Y yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú hagas con nosotros en la mañana de hoy como tú quieras. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú preparando nuestros corazones para recibir una semilla poderosa de tu palabra. Ayúdanos a entender los principios en tu palabra y ayúdanos a tomar las decisiones, Señor, necesarias para aplicar tus principios en nuestras vidas, Señor. Llévanos hacia el cumplimiento y la plenitud de tu llamado sobre nosotros en el nombre de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice amén. Amén. Se pueden sentar. Se pueden sentar. Hablamos la semana pasada mientras comenzábamos esta discusión sobre el posicionamiento de Aarón como sumo sacerdote, y hablamos acerca de los procesos y las pruebas. Repite conmigo: pruebas. Pruebas, porque él recibió un llamamiento santo, pero no había podido comenzar a caminar en el cumplimiento ni en la plenitud de ese llamado. Pero vemos que entonces desde el capítulo 12 de Números, él comienza a entrar en unas pruebas diferentes. Las discutimos. Esa prueba de él haber caído, él haber cometido un error y él haber caído en tentación, y hablamos acerca de esa prueba de autocontrol. Hablamos acerca de que Dios no descartó a Aarón por el error que cometió, sino que él, por cuanto se arrepintió y él reconoció su propia falla, Dios lo aprobó en la prueba. Dios lo aprobó en la prueba. No se trata de nuestras caídas, se trata de nuestras reacciones. ¿Cómo nosotros reaccionamos a nuestras caídas? Si vamos a asumir responsabilidad o si nos vamos a esconder. Hablamos de la prueba de fidelidad, de cuando el pueblo empezó a irse, estaban tan atemorizados por todos los cananeos y los jebuseos y todos los feos que estaban en la tierra prometida.
Y les dio miedo, les temblaron las rodillas porque pensaron que iban a tener que pelear contra toda esa gente y que esa pelea iba a ser demasiado difícil para ellos. Y dijeron entonces vamos a organizarnos y nos vamos para atrás. Vamos a regresar a Egipto, vamos a regresar al lugar de donde Dios nos sacó, vamos a regresar a la esclavitud, vamos a regresar a las condiciones de vida que teníamos anteriormente, a cuando Dios nos liberó. Pero Aarón permaneció, aun cuando los demás se arrepienten, aun cuando los demás se quitan de su compromiso, si nosotros vamos a permanecer fiel o no. Hablamos del perro que a veces nos ladra en la carretera para ver si nos vamos a distraer del camino. No, usted siga enfocado. Que el perro ladre todo lo que quiera. Que el perro ladre todo lo que quiera. Yo sigo enfocado en mi camino. Los críticos, la gente que venga a criticarte, la gente que venga a burlarse, la gente a burlarse de ti, la gente que venga a desanimarte, la gente que venga a decirte palabras hirientes para ver si tú te quitas. No, ningún arma forjada contra ti prosperará. Ningún instrumento del infierno enviado para desanimarte no va a triunfar contra ti, no va a robar tu perseverancia porque tú has decidido seguir firme en esto que hemos recibido de parte del Señor. Santo Dios. Diferentes pruebas que el Señor estaba mirando a ver cómo Aarón iba a reaccionar hasta que finalmente entonces en el capítulo 17 vemos que Dios le da unas estrategias para confirmar el llamado que estaba sobre Aarón. Y la vara de Aarón reverdeció mientras las demás se quedaron secas. Y ese es el momento en el que Dios confirma el llamado, en el que Dios le deja saber a la gente, es que tú eres hijo mío, es lo que pasa. Hay una razón por la cual los demás se secan y tú permaneces ahí dando fruto. Es que tú eres mi hija, es que tú eres mi hijo. Habrán hijos aquí en la casa de Dios hoy, hay hijos de Dios aquí, hay hijos de Dios aquí, hay hijos de Dios aquí. Así que diferentes pruebas que finalmente entonces, ya después de Dios confirmar el llamado de Aarón, vemos en el capítulo 18 que Dios vuelve a hablarle a Aarón y le habla acerca de sus responsabilidades y la posición que le corresponde y le da la autoridad para ejercer esa posición. Por eso estamos hablando de posicionamiento. Posicionamiento. Hay una diferencia entre el llamado y la posición. Cuando tú recibes un llamado de parte del Señor, generalmente el mundo no lo recibe con una fiesta a tu favor. Generalmente cuando tú recibes un llamado del Señor, lo que hace el mundo es comenzar una prueba en tu contra para ver si tú vas a poder ejercer en autoridad ese llamado. Pero si somos fieles a Dios, si decidimos permanecer en medio de la prueba, si decidimos permanecer en medio del proceso, va a llegar el momento en el que Dios va a confirmar tu llamado delante de incluso aquella gente que te ha criticado. Y Dios te va a levantar para que puedas asumir esa posición. Hubo un traslado allí en la posición que estaba y la autoridad sobre Moisés. Se trasladó esa unción y esa autoridad sobre la vida de Aarón. Y cada día que nosotros decidimos permanecer en las diferentes pruebas que podamos tener, se traslada mayor unción sobre nuestras vidas. Esta leve tribulación momentánea está produciendo en nosotros un mayor y eterno peso de gloria. Yo quiero comenzar nuestra discusión de hoy con Génesis capítulo 3, versículo 9. No lo tienen que buscar porque vamos a estudiar Números 18, pero se los voy a leer. Génesis capítulo 3, versículo 9. La primera pregunta que Dios le hace al hombre. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y nosotros necesitamos hacernos esa pregunta hoy. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros, ¿verdad? Estamos discutiendo esto acerca del posicionamiento, estamos discutiendo acerca del lugar que nos corresponde en el reino de Dios, estamos discutiendo el lugar y la autoridad que ha sido delegada sobre nuestras vidas por cuanto hemos recibido al Cordero de Dios. La sangre de Cristo nos ha cubierto y dice la palabra que en el redil, dice la palabra que Jesús mismo, cuando explicó la parábola del redil, estaban las ovejas adentro del redil y Él dijo, yo soy la puerta.
Yo soy la puerta. Jesús, el tener un encuentro con Jesús no es el final de tu historia, es el principio. Es el principio. Desde el momento en el que tú accesas a Cristo, desde el momento en el que tú declaras que Jesús es el Señor de tu vida, Jesús en la parábola nos trató de dejar saber que es que esto fue como una puerta que tú abriste y al otro lado de esta puerta hay un mundo nuevo para ti. Por eso Jesús habla de renacimiento. Es comenzar una nueva vida. Hay una nueva vida que ha comenzado. Y entonces en el caminar cristiano yo creo que muchas veces nosotros nos abrumamos tanto con las diferentes cargas del mundo y de la vida y de la cotidianidad, que muchas veces nosotros entramos en una corriente del mundo y perdemos el contacto con el flujo de Dios en nuestras vidas. Y de momento es posible que hayan tantos cristianos que estén conformándose a este tiempo, que estén conformándose a un estilo de vida que no fue nunca lo que Dios quiso para ti. Bendiciones en atraso. Bendiciones que el Señor las puso en agenda para posiblemente años atrás. Cosas que se supone que nosotros estemos experimentando y que hayamos experimentado hace tiempo atrás, pero por nuestras decisiones atrasamos algunas cosas. Y así como Jesús es esa puerta que nos da acceso a un mundo de nuevas posibilidades al otro lado, así con nuestras decisiones nosotros abrimos o cerramos esa puerta. Cada vez que nosotros decidimos en fe a favor de Cristo, entramos en un nuevo nivel. Cada vez que nos atemorizamos por la influencia del mundo y mantenemos esa puerta cerrada, nos quedamos como las ovejas en el redil, estancadas en un nivel, estancada en una manera de operar, estancada en algo. Y es tiempo de nosotros hacernos esa pregunta que Dios le hizo a Adán después de Adán haberse equivocado. Adán se equivocó y dice la palabra que cuando escuchó que venía Jehová Dios por ahí, él se escondió detrás de los árboles. Y Dios, ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás? ¿Le preguntó porque no sabía? No. Le preguntó porque muchas veces nosotros mismos ni sabemos dónde estamos parados. Hay veces que nosotros con las decisiones que tomamos entramos en unos lugares, nos metemos en unos lugares que cuando venimos a ver, ¿qué yo hago aquí? Y Dios mismo detiene entonces el plan y te pregunta, ¿dónde tú estás? ¿Estás en donde debes estar? Emocionalmente, ¿estás en donde debes estar? Espiritualmente, ¿estás en donde debes estar? Respecto a tu propósito, respecto a la palabra que yo te di, ¿estás en donde debes estar? Y mientras nosotros vamos profundizando en esta historia de Aarón y vamos analizando lo que Dios le dijo a Aarón respecto a su posición, vemos que la posición que fue delegada sobre Aarón conllevaba unas responsabilidades. Y en la medida en que Aarón pudiera cumplir con esas responsabilidades le iban a traer unos beneficios. Unos beneficios. Le dijo, tú y tus hijos con los demás miembros de la tribu de Leví, o sea, con los demás servidores, con las demás personas que están dedicadas al santuario, con las demás personas que están dedicadas a la obra santa. O sea que tú y tu familia, tú y tus hijos, tú y los tuyos, junto con los demás hermanos de la iglesia, para ponerlo en un contexto del 2018, junto con los demás hermanos de la iglesia, junto específicamente con los que se dedican a la obra del santuario. Así que tú, junto con tu familia y específicamente los ministros de la iglesia, tienen una responsabilidad. Y le dijo aquí Dios a Aarón, le dijo, serán responsables por las faltas que se cometan contra el santuario. Muchas veces nosotros le echamos la culpa a Dios por algunas cosas que suceden en nuestro santuario. Como les expliqué la semana pasada, hubo un traslado de la gloria de Dios, de lo que se manifestaba en el santuario, lo que se manifestaba en el tabernáculo. En el lugar santísimo estaba la Shekinah, estaba la gloria de Jehová Dios. Los sacerdotes tenían que entrar tras el lugar santo, al lugar santísimo, tras el velo, y entrar para poder tener acceso a la presencia de Dios.
También se le habla en el Antiguo Testamento como el Espíritu de Dios que se manifestaba. Y lo que nosotros debemos agradecer es que cuando Cristo llegó a la cruz del Calvario y Él estaba en su último momento allí, Él dijo: consumado es, y Él respiró, exhaló su último aliento de vida, y en ese momento se rasgó el velo del templo. Lo que significa es que ya lo que antes separaba el resto de los hombres, que solamente podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo, ese velo se rompió la separación. Y la presencia de la gloria de Dios, la presencia del Espíritu de Dios se ha transferido ahora. Jesús le dijo a sus discípulos: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino que viene un consolador. Viene otro consolador. Jesús sirvió como consolador para sus discípulos mientras Él caminó entre ellos en su forma carnal. Pero Él dijo: yo me voy, y a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya va a venir otro consolador que no se va a limitar a un cuerpo humano, no se va a limitar a una vasija material ni física. Ustedes no van a tener que venir a donde mí para tener sus encuentros con el Padre, sino que ustedes mismos en intimidad se movió, repite conmigo: se movió. Hubo un traslado allí de lo que se manifestaba en el lugar santísimo. Y ahora entonces lo que nosotros tenemos, lo que el sacerdote tenía allí en el lugar santísimo, ahora lo tenemos en mí. Repite conmigo: yo soy el santuario. Yo soy. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. El Señor no está lejos, el Señor está a la distancia de una alabanza. Desde el momento en el que tú abres tu boca para alabar al Señor, ahí está el Señor ya contigo. Ahí está el Señor allí contigo. Desde el momento en el que tú cierras la puerta de tu aposento y tú te tiras de rodillas, o te sientas en tu cama, o te sientas en la silla tuya que tú tengas allí, en ese lugar que cada uno de nosotros debería tener su lugar de oración. Su lugar de oración, un lugar privado, un lugar de intimidad, un lugar en donde tú puedas tener comunión con el Señor. Y allí el Dios que ve en lo secreto te recompensa en público. Allí en lo secreto. Y nosotros necesitamos hacer también un cambio de mentalidad respecto a lo que es el santuario, porque nosotros vemos el templo como el santuario. Y gloria a Dios que aquí se manifiesta su presencia. Pero el santuario del templo no puede reemplazar ni sustituir el santuario de la intimidad tuya con el Señor. Algunos de nosotros que nos dedicamos a esto, pues mira, hay un santuario que yo tengo que cuidar adicional al santuario de mi intimidad. Pero la mayoría de nosotros, bueno, yo quisiera que todos nos preocupáramos, ¿verdad? Por el templo también. Que usted se identifique, que usted sepa que esta es su iglesia, que usted sepa que este es su templo, que usted se identifique con la obra que se está haciendo aquí. ¿Cuántos han sido bendecidos aquí? ¿Cuántos han recibido alguna palabra que les ha bendecido? ¿Cuántos han experimentado la presencia de Dios aquí en un momento de gozo, de paz, en un momento en el que se rompieron las cadenas de la depresión y yo pude ser libre? Gloria a Dios por eso. Pero esta no es tu responsabilidad principal. Tu responsabilidad principal es el santuario tuyo de tu casa. De tu casa. Y lo que le está dejando saber aquí a Aarón es que por cuanto tú eres sacerdote en tu casa, tú eres responsable de las fallas que se cometan contra tu santuario. Yo te delego a ti esta posición. Es tuya ahora. Es tuya ahora. Ahora tú eres responsable de establecer la atmósfera espiritual en tu casa. ¿Podemos profundizar un poquito en esto? Mira lo que le dice. Ay, Señor. En el versículo 3. En el versículo 3 le dice: y guardarán lo que tú ordenes. Le está hablando aquí de hablar con los levitas para incorporarlo en esa obra, ¿verdad? Incorporar. No tengan miedo de llamar a su pastor para pedirle consejo. No tengan miedo de llamar a alguno de los líderes de la iglesia para incorporarlos en la obra del santuario suyo personal, de lo que se está haciendo en su casa. Yo necesité mucha ayuda al principio, los primeros años de mi vida cristiana. Yo necesité mucha ayuda para establecer la atmósfera correcta en mi casa.
Para yo cuidar por el santuario mío personal, yo necesité que líderes de la iglesia me orientaran, yo necesité acercarme mucho al pastor, yo necesité ir a los cultos de oración, aprender cómo es que esta gente ora. Porque yo veo que tú estás accesando algo cuando tú oras que yo todavía como que no he encontrado, no sé cómo hacerlo, y entonces eso es lo que hacemos en el culto de oración. Amén. Estamos compartiendo, estamos edificándonos. Edificando nuestra fe. Yo edifico tu fe, tú edificas la mía, porque es que la revelación no es del pastor, la revelación es del buscador de Dios. El Padre está buscando adoradores que le adoren en espíritu, en verdad. ¿Sabes que ese texto no dice el Padre está buscando pastores? Fíjate, no. El Padre está buscando pastores, el Padre está buscando profetas, fíjate, no. El Padre está buscando gente que esté dispuesta a adorar a Dios. Y es necesario que nosotros involucremos a los levitas, que involucremos a los servidores de la iglesia. Mira, ayúdame, porque es que yo estoy teniendo un problema, que no sé cómo establecer esta rutina de oración en mi casa. No sé, hay veces que yo oro y siento que mis oraciones no suben del techo. Hay veces que oro y no veo las contestaciones, no escucho la voz de Dios, estoy tratando de hablar en lenguas y no puedo. Hay tantas preguntas que pueden surgir. Y te digo de corazón, no estás solo. No estás solo. No estás sola. Tienes una familia en la fe que estamos dispuestos a ayudarte en el proceso. Estamos dispuestos a ayudarte en el proceso. De hecho, te digo de corazón, necesitamos ayudarte en el proceso. Yo soy bendecido en la medida en que tú creces espiritualmente. Hay una bendición que yo necesito que está en ti. Que está en ti, que en la medida en que tú logras crecer espiritualmente, yo me voy a gozar de esa bendición contigo. Amén, amén. Ay, Padre Celestial, ayúdame por aquí, Señor. Tu santuario, mira lo que le dijo, que hable con los levitas y ellos guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios. Estoy leyendo en el versículo 3. No se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y vosotros. No todo el mundo podía acceder al lugar santo. Así que desde el principio Dios establece su organización de gobierno, Dios establece su estructura de gobierno, su estructura de administración, y establece entonces que tienen que haber unos parámetros. Nosotros necesitamos establecer parámetros en nuestro santuario. Eso no lo va a hacer Dios por ti. Eso lo vas a hacer tú, por ti y por tu casa. Parámetros. ¿Cuáles son los parámetros? ¿Qué es lo que entra a mi vida? ¿Qué es lo que yo dejo entrar a mi casa? ¿Qué es lo que yo permito entrar a la intimidad de mi aposento? ¿Qué es lo que yo permito entrar a que tenga contacto con mi familia, con mi vida, con mi salud, con mis pensamientos? ¿Qué es lo que yo permito entrar? Esto es una responsabilidad que nadie más la va a asumir por ti. Yo vine a empoderarte hoy, dejarte saber que esta responsabilidad no es mía. No te digo este mensaje para confrontarte, te digo este mensaje para empoderarte, de que tú tienes el control de este asunto. A nosotros nos encanta decir, no, Dios tiene el control, y nos pasan una de barbaridades en la vida y decimos, no, pero Dios tiene el control. Vine a confrontar a alguien aquí con esto hoy. Si Dios tuviera el control de todas las cosas, no habría pobreza, no habría enfermedad, no habría escasez, no habrían tantas cosas. No, el hombre mete su mano demasiado en el asunto. Tú y yo. La próxima vez que alguien te diga, no, pero Dios está en control, tú le puedes preguntar a esa persona, ¿tú le has dado el control? Queremos tomar nuestras propias decisiones y después, cuando las cosas no salen mal, queremos decir, no, pero esto fue la voluntad de Dios, porque Dios está en control. No, vine a quitarle la máscara aquí al enemigo. Esas son mentiras del mismo infierno para mantenerte a ti en una actitud conforme, en unas condiciones devastadoras para tu vida. No. Dios no está en control a menos que tú le entregues el control. Y tú no le vas a entregar el control del asunto hasta que tú empieces a respetar los parámetros establecidos por Dios.
Ay, déjame seguir. Déjame seguir. Es tiempo de nosotros comenzar a defender nuestros santuarios. Porque lo que el Señor a mí me ha entregado, yo necesito defenderlo. Yo necesito defenderlo. Yo no puedo asumir una actitud pasiva ante esto. Si el Señor a ti te ha entregado una casa, tú tienes que defender esa casa. Si el Señor a ti te ha entregado salud, tú tienes que defender esa salud. Vivimos desenfrenadamente y de una manera sumamente arriesgada y peligrosa, y después cuando nos pasan accidentes y cuando nos enfermamos y cuando nos da diabetes y cuando nos da toda esta cosa, queremos decir que fue la voluntad de Dios. No, es mi responsabilidad guardar mi santuario. Yo soy templo del Espíritu Santo. Mi familia es un tesoro que a mí el Señor me ha entregado, que yo necesito guardarlo, yo necesito protegerlo, yo necesito defenderlo, yo tengo que estar pendiente. Los reinos, cuando tú te proyectas en una imagen de las películas que salían los reyes que peleaban contra los otros reyes en las diferentes, en el año 500, de qué sé yo qué rayos, el reino tenía murallas. Y las murallas se protegían. Habían personas que hacían guardia en las murallas. Habían personas que su único trabajo era pararse en esas murallas para ver si venía peligro, para poder llamar la voz de alerta. Alarma, suena la alarma porque viene el enemigo por ahí. Y nosotros necesitamos hacer esto en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestras propias vidas. Nosotros pararnos allí en la brecha de corazón y decir: Señor, yo voy a velar por lo que entra y por lo que sale de mi casa. Yo voy a velar por lo que entra y por lo que sale. Yo voy a velar el tipo de temas que cubren las películas que nosotros vemos en mi casa. Porque si hay gente en mi casa que no está preparada, yo no voy a condenar diferentes. A mí me gustan mucho las películas. Pero yo sé que yo no puedo poner ciertos tipos de películas cuando están mis hijos allí. Si hay mucha violencia, pues mira, no le conviene. ¿Por qué? Porque ellos no saben. En estos días yo vi al nene mío mayor dándole un puño en la cara al nene mío pequeño, pero fue jugando, o sea, no le dio duro. Están los abuelos aquí, que no se vayan a preocupar. Fue como jugando porque lo vio en una escena que fue como en slow motion. Y ellos hacían como que... ¿Dónde vio eso? Yo tengo que estar pendiente a ver, porque muchas veces uno pone el televisor y uno lo pone a correr y uno se pone a hacer otras cosas. Me pongo a lavar ropa, me pongo a fregar, me pongo a hacer otras cosas por la casa, pero eso está corriendo allí y mis hijos lo están viendo. La música que escuchamos, ¡ay, Dios mío! Ayer, tan cerca como ayer, estábamos pintando aquí al frente, gloria a Dios. Yo quiero que le den un aplauso ahora mismo por todos los servidores en la iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Honro tu vida, honro tu trabajo, honro tu servicio, el tiempo que estás sacando, tu aportación económica. Esta iglesia ha echado para adelante en 3 meses de una manera que yo mismo no me lo creo. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, porque yo solo no podía hacer eso. Yo mismo no puedo hacerlo. Pero ayer nosotros estábamos pintando el frente de la iglesia, yo estaba trepado en el techo pasándole los materiales al hombre que estaba aquí, el hombre que estaba allí al frente pintando. Y ha pasado un carro con una música tan y tan sucia. Lo que estaba diciendo ese reggaetonero, ¡ay, Dios mío! ¿Y sabes qué es lo más brutal? Que cuando yo miré, yo esperaba ver un varón joven, un chamaquito. Una muchacha con un bebé. Una muchacha joven, a lo mejor 20 años, 22 años, con un niño como de 5 años. Un niño como de 5 años. Y aquellas barbaridades, ¿qué es esto, Señor? ¿Cómo es posible? Y después nos preguntamos cómo es que llegan a ser las personas que llegan a ser. ¿Por qué? Porque no se veló las murallas del santuario. No se velaron. Dejamos cosas entrar y lo vemos como si esto no es nada. Videos que yo he visto en las redes sociales de adultos riéndose porque sus hijos están diciendo malas palabras. Y los graban y se ríen ellos como si fuera algo tan lindo. ¿Por qué? No se establecen parámetros. Si no se establecen parámetros, ¿cómo nosotros vamos a defender? Después le queremos echar la culpa a Dios. Después queremos decir, no, pero ¿cómo tú estás? Y como Dios quiere. Reprendo el diablo.
Como Dios me quiere, estoy aquí como Dios me quiere. No, la responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. La responsabilidad es tuya. No pretendamos que Dios va a venir a hacer lo que me corresponde a mí hacer. No pretendamos. Ay, Dios mío. Dios está esperando que nosotros asumamos la responsabilidad del asunto. Nosotros no podemos quejarnos cuando las condiciones de nuestro santuario se salen fuera de control si nosotros no estamos velando por nuestras funciones sacerdotales. Tenemos que salir del modelo del Antiguo Testamento en que había un sumo sacerdote, Dios le hablaba a ese sumo sacerdote y ese sumo sacerdote se paraba delante de toda la congregación a decirnos si el mensaje me llegó bien y si el mensaje no me llegó, pues también. No. Aquí hubo un traslado de responsabilidad. Se sacó la revelación de allí y ahora la revelación la cargo yo. Es mi responsabilidad manejar esto. Dios está buscando gente que pueda administrar sus recursos aquí en la tierra. En Génesis capítulo 2, versículo 5, esto es poderoso, dice: y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios no había hecho llover sobre la tierra. Mira la conexión que hace. No había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Dios es capaz de aguantar la lluvia hasta que se levante un hombre que esté dispuesto a administrar la bendición. Y oramos tanto por estas bendiciones. Lluvia, Señor, haz llover sobre mi vida. Tráeme una nueva bendición, tráeme más, haz llover sobre mi situación, haz llover. Y Dios lo que está esperando es, la lluvia está preparada. ¿Estás preparado tú para administrar esta bendición? Hasta que nosotros no asumamos la responsabilidad que nos corresponde, Dios va a aguantar la lluvia. Porque sabes que Dios es buen mayordomo. A Dios no le gusta desperdiciar recursos. Yo me imagino que en el cielo, es una metáfora extraña, ¿verdad? Porque dice la palabra que no hay lámparas en el cielo, ¿verdad? Sino que la misma gloria de Dios ilumina todas las cosas. Pero corre el ejemplo conmigo un poquito, ¿verdad? En la casa de Dios, lo más seguro, Dios no deja luces prendidas por ahí. No. A Dios no le gusta malgastar ni desperdiciar los recursos. Y Él es capaz de aguantar la lluvia hasta que tú estés preparado para administrar esto. Dice para que lo labre. Él estaba esperando que se levantara un hombre para trabajar la tierra. Él estaba esperando que se levantara un hombre que asumiera la responsabilidad de trabajar, de labrar la tierra, de guardarlo, de guardar la bendición. Ay, Señor. Ay, Padre. Algunos tal vez no se sientan dignos de ejercer funciones sacerdotales. El Señor me envió a ayudarte hoy. Algunos tal vez dicen, yo no puedo pedirle a Dios porque ¿quién soy yo? Y entonces se limita la vida de oración porque nos sentimos avergonzados de nuestra condición. Se limita incluso nuestra intercesión porque no nos sentimos dignos de acercarnos a un Dios santo. Te voy a leer Colosenses capítulo 1, versículo 21. Dice: y a vosotros también que eran en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Eran enemigos en su mente, eran enemigos en su mentalidad. Dios va a cambiar tu mentalidad hoy. Amén. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Eran enemigos y extraños en vuestra mente, haciendo malas obras, pero ahora los ha reconciliado. Ustedes estaban pensando de una manera equivocada y en base a sus pensamientos incorrectos estaban cometiendo obras incorrectas, estaban tomando decisiones incorrectas. Y ahora entonces los han sido reconciliado. El versículo 22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
en su cuerpo de carne por medio de la muerte, no está hablando de la muerte tuya porque tú todavía no has muerto. Está hablando del cuerpo de Cristo y de la muerte de Cristo. Nosotros somos reconciliados no en nuestra muerte, no en cuanto yo me limito de hacer pecado. Yo soy reconciliado por el Padre solamente, exclusivamente por la muerte de Cristo. Porque Él se limitó, porque Él se sacrificó, porque Él pagó el precio. Y por cuanto Él pagó el precio, yo puedo ser reconciliado con el Padre. Mira esto. Por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. La sangre de Cristo, cuando Él la derramó en la cruz del Calvario, todo aquel que recibe a Jesús como su Señor es rociado con esa sangre. Y cuando yo me presento delante de Dios, Dios no ve mi maldad. Cuando yo me presento delante de Dios y yo digo, Padre, vengo delante de ti en el nombre de Héctor Millán. No. Cuando yo le digo a Dios, yo vengo delante de ti, Señor, y yo te pido, sin mencionar a Jesús, yo estoy yendo en mis propios méritos. Y ahí entonces Dios me va a ver. Y a lo mejor yo he hecho muchas cosas buenas, pero también a lo mejor he hecho muchas cosas malas. Y Dios va a ver todo lo bueno en mí y también va a ver todo lo malo en mí. Y es posible que esta mentalidad es la que muchas veces nos aguante en nuestra comunión con el Señor. Y decimos, Señor, yo no me puedo presentar delante de ti, yo no te puedo pedir nada porque no siento que yo sea digno. Pero dice la palabra de Dios que Cristo murió no por capricho del Padre, sino por un propósito divino para derramar la sangre que cubre al pecador. La sangre que cubre al pecador. Y cuando yo vengo y yo le digo, Padre, yo vengo en el nombre de Jesús, no en mi nombre, sino en el nombre de aquel que dio su vida, sino en el nombre de aquel que se sacrificó, sino en el nombre de aquel que pagó el precio. Y por cuanto Él pagó el precio del castigo que me correspondía a mí, yo hice un intercambio con Él. Él recibió el peso de mi pecado en la cruz y yo recibo el peso de su gracia sobre mí, que me cubre. Y ahora Dios lo que me ve, lo que Él ve en mí cada vez que yo me presento, no ve mis fallas ni mi pecado, sino que dice aquí de una manera bien poderosa que Cristo a mí me presenta delante del Padre santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Gracias te damos, mi Cristo. Gracias te damos, Jesús. Te digo esto para que tú puedas recibir esta palabra y que tú puedas entender que tú sí tienes la autoridad de asumir la responsabilidad de tu santuario. No porque te la hayas ganado, sino porque Cristo te la dio. No por tus méritos, no porque tú seas una persona bien buena, sino porque hubo uno que es bueno de verdad, que dio su vida y pagó el precio y ha derramado esa sangre preciosa sobre tu vida. Y cuando tú te presentas delante del Padre, el Padre no ve tu pecado, Él ve la sangre de Cristo que te cubre. La sangre de Cristo que te cubre. Alguien tiene que darle un aplauso fuerte allí al Cristo que dio su vida por ti. Padre, te alabamos, Señor, te alabamos. Te alabamos, te alabamos, Señor. Jamás podremos agradecerte lo suficiente por este sacrificio. Ahora, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de proteger y de defender nuestro santuario, de nosotros guardar esto. Y esto tiene todo que ver con nuestra posición en el reino de Dios. Esta es nuestra posición. Nosotros no podemos pretender establecer y ejercer influencia en el mundo si no estamos ejerciendo influencia en nuestras casas. Comienza por el santuario. Comienza por el santuario. Esto comienza por el santuario. Y la responsabilidad trae autoridad. La responsabilidad trae autoridad. Cuando yo asumo la responsabilidad que me corresponde, a la vez estoy entonces entrando en la autoridad. En el versículo 3 de Números capítulo 18 dice: y guardarán lo que tú ordenes, hablando de los levitas. Y esto es poderoso porque estos fueron los levitas que fueron a amenazar a Moisés y a Aarón. Fueron los levitas, no sé si recuerdan la historia de Coré en el capítulo 16, que fue Coré con 250 levitas.
Y fueron a decirle a Aarón y a Moisés: ustedes tienen que bajarse de esa posición de liderazgo, nosotros vamos a asumir este liderazgo ahora, ustedes no están haciendo un buen trabajo. Y entonces Dios lo que le dice a Aarón es que lo que tú digas, ellos lo van a obedecer. Repite conmigo: autoridad. Autoridad. Esto es interesante. Es interesante cómo Dios le dio autoridad sobre aquello que lo amenazaba. Cómo Dios le dio autoridad sobre aquello que lo amenazaba. Yo recuerdo para el año 2002 que ya mi estado, mi condición dentro de mi condición de adicción a las drogas había llegado a un nivel en donde ya yo había perdido control por completo de toda mi vida. Toda mi vida. Yo no quería estar en mi casa porque las peleas eran tantas, eran persistentes. Era una cosa porque es que yo me las buscaba. Yo me buscaba los cocotazos, yo me lo buscaba. Y a mi familia le importaba demasiado. Porque el que te pelea no te pelea porque te odia. El que te pelea porque te ama. El que te pelea, el que saca de su tiempo para pelear contigo, el que saca de su tiempo para confrontarte, el que saca de su tiempo para decirte: mira, no estás haciendo las cosas bien. Te lo digo no porque te quiera ver hundirte en el boquete, te lo digo porque quiero que te levantes, te lo digo porque te amo, te lo digo porque quiero que tú seas todo lo que tú puedes ser en Dios. Quiero que tú seas lo mejor que tú puedas ser. Así que como ellos me amaban mucho, pues me peleaban mucho. Y ya se me había salido por completo el asunto de las manos. Y Dios fue, yo lo veo de esta manera ahora, como Dios fue provocando unos encuentros difíciles, experiencias, yo pasando sustos, teniendo accidentes de carro, teniendo sobredosis, hasta que finalmente me arrestaron. Y todo esto yo creo que fue Dios como que haciendo sus intentos para ver de qué manera Él me agarraba y me decía: tienes que parar, tú tienes que parar. Tienes que parar. ¿Por qué? Porque Dios me ama tanto que Él no quería que yo siguiera en esa condición. Dios me ama tanto que Él no quería que yo llegara al hospital o al cementerio o a la cárcel. Él no quería. Le contaba ayer a un amigo que en esos pocos días, que gracias a Dios fue una semanita nada más que estuve en la cárcel en Aguadilla. En uno de esos días el Señor me habló y me dijo: si tú no cambias, esto es lo que te corresponde. Te traje aquí para que tú pudieras ver realmente en lo que te estás metiendo. Ese fue como el hijo pródigo que cuando se vio que estaba deseando la comida de los cerdos, dijo: no, yo no puedo bajar más de esto. Aquí yo toqué fondo. Y este es el punto desde donde yo voy a empezar a tomar unas decisiones diferentes en mi vida. Yo voy a hacer lo que sea, lo voy a hacer para yo poder salir de esta condición. Yo voy a hacer lo que sea necesario, me voy a sacrificar, si me tengo que sacrificar, yo voy a doblegar mi voluntad. Señor, yo te voy a entregar mi vida, si tú quieres mi vida, yo te la entrego. Y hay veces que tenemos que llegar a ese punto, ¿verdad? Ay, santo Dios. Santo Dios. Y yo llegaba en esa condición. Desde ahí entonces, gracias al Señor, el Señor me ha ido restaurando, el Señor me ha ido sanando, el Señor me ha ido liberando, el Señor ha ido haciendo una obra tan y tan maravillosa que últimamente me están invitando a predicar delante de jóvenes con problemas también. Y entonces lo que en algún momento amenazaba mi vida, ahora Dios me ha dado autoridad para ministrar liberación, sanidad y restauración. Ahora Dios me ha dado la autoridad. Dios me ha dado la autoridad. Y es interesante cómo Dios hace eso. Aquello que en algún momento a ti te amenazaba, esa depresión que por tanto tiempo ha amenazado tu vida, esa ansiedad que por tanto tiempo ha amenazado tu vida, esa escasez, esa condición, ese problema en tu familia, ese problema que por tanto tiempo a ti te ha amenazado, Dios te está diciendo hoy: te entrego autoridad, te entrego autoridad, te entrego autoridad. Santo Dios. Entonces, Dios le dio autoridad porque Él pudo ser aprobado. Y este es el detalle.
Dios a mí no me iba a entregar la autoridad para yo ministrar liberación y sanidad a estos jóvenes que tienen problemas si yo mismo no hubiera sido aprobado en la prueba. Porque damos de lo que tenemos, ¿verdad? Yo no puedo dar de lo que no tengo. Si yo tengo un testimonio de restauración, yo puedo restaurar. Si yo tengo un testimonio de santidad, yo puedo ministrar santidad. Si yo tengo un testimonio de sanidad, yo puedo ministrar sanidad. Y por cuanto Aarón permaneció en sus propias pruebas, esto es lo que, si te vas a llevar algo hoy, llévate esto. Por cuanto nosotros permanecemos en nuestros procesos en Dios, el día en que Dios a mí me encuentre aprobado de mi proceso, la aprobación mía en mi proceso es la que va a desatar mi autoridad. El que yo pueda ser hallado aprobado en mi proceso. Por eso Dios le dice, es que es en tu santuario el asunto. Es el santuario. Es el santuario. Olvídate de lo que pasa a tu alrededor. Si tú no estableces orden en tu interior, si tú no estableces orden en tu interior, si tú no logras vencer en esta tentación, si tú no logras vencer en esta prueba, ¿cómo te voy a entregar la autoridad? Mientras tú sigas dejándote llevar por la tentación, mientras tú sigas sucumbiendo a la tentación, tú le estás entregando autoridad a la tentación. Pero tenemos que llegar al momento de decir, Señor, no más. Yo voy a empezar a velar los parámetros aquí, yo voy a empezar a velar las murallas de mi santuario, yo voy a empezar a velar por lo que entra y por lo que sale de mi vida. Lo que no me conviene, yo le voy a cerrar la puerta, le voy a cerrar la puerta. Y en la medida en que tú permaneces en tu prueba, ahí entonces tú vas a ser aprobado, tú venciste. Y nosotros tenemos la autoridad, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Pero si nosotros perdemos la conexión con el Cristo que nos hace más que vencedores, ¿cómo pretendemos vencer? Ay, Señor. Ay, Señor. ¿Queremos un poquito más? Me queda un poquito más aquí. Vamos a cerrar hablando acerca de la provisión, de la posición. Muchas veces nosotros nos estancamos en procesos porque Dios está esperando que nos sujetemos a autoridad. Ay. El Señor me dejó algo aquí, esto aquí para alguien. No porque Dios disfrute vernos siendo procesados, sino porque Dios quiere darte autoridad. El mayor de los retos que nosotros tenemos, te lo voy a repetir, muchos de nosotros nos estancamos en procesos porque Dios está esperando que nos sujetemos a autoridad. Valió la pena repetirlo, sí, es verdad. Muchos de nosotros nos estancamos en procesos porque Dios está esperando que nos sujetemos a autoridad. No porque Dios disfrute vernos siendo procesados, sino porque Dios quiere darnos autoridad. Y el que Dios a mí me dé autoridad depende de mi sujeción a autoridad. Y tengo un ejemplo aquí, que no, por el factor del tiempo no lo voy a leer completo, pero en Mateo capítulo 8, los que están apuntando, desde el versículo 9, habla acerca del soldado. Mateo capítulo 8, versículo 9. Habla del centurión. El centurión, que cuando él fue a pedirle a Jesús que sanara a su siervo, Jesús le dijo, está bien, yo voy para tu casa ahora. Y el centurión le dijo, no te preocupes, no tienes que ir, porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Porque yo soy hombre sujeto a autoridad. Y yo también tengo hombres a mi mando, que yo les digo, ve, y ellos van. Él pudo establecer una conexión en el principio. Si tú tan solo das la palabra, yo sé que tú estás tan y tan sujeto a la autoridad del Padre, que el Padre va a respaldar todo lo que tú digas. Por cuanto tú te has conectado tanto al Padre, el Padre va a respaldar lo que tú digas. Y este es el principio de la autoridad. Dios le dijo a Aarón, todo lo que tú les ordenes a ellos, ellos lo van a obedecer. Todo lo que tú les ordenes a ellos, si tú le dijeras a esa montaña que se mueva, esa montaña se moverá.
moverá, se moverá. Pero nosotros necesitamos ser aprobados para poder manifestar la autoridad. Si nosotros, por cuanto yo me conecto al Padre, lo suficiente que yo estoy dispuesto a someterme a sus procesos. Ay, Dios mío, esta es la puerta de acceso. Esta es la puerta de acceso. Esta es la puerta de acceso a mi autoridad. Que por cuanto yo me someto a la autoridad que Dios pone sobre mí, yo no puedo pretender ejercer autoridad cuando yo ni obedezco lo que dicen los letreros de tránsito. Eso es una autoridad. El policía que se para en la calle a dirigir el tránsito, eso es una autoridad. El líder espiritual es una autoridad. Y mientras nosotros luchemos con esto de someternos a las autoridades, vamos a luchar también con poca autoridad sobre los asuntos. Yo estoy ordenando, Señor, yo estoy declarando, yo estoy profetizando, yo estoy decretando que esta montaña, que este problema se salga del camino, y sigue allí, y sigue allí. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. ¿Por qué no hay autoridad? Porque no estoy sujeto a autoridad. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Si alguien le pudiera dejar saber a Jesmarí que terminé, porque me queda un tema y no lo quiero apurar en 10 minutos. Vamos a hablar acerca de la provisión que viene con la posición. Eso lo podemos discutir la semana que viene. Les voy a pedir que se pongan de pie. Esto es una serie de enseñanza que en la medida en que nosotros podamos aprender estos principios y comenzar a aplicarnos en nuestras vidas, van a desatar bendiciones. Van a desatar bendiciones. Amén. Amén. Cierren sus ojos allí. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a una posición santa, a una posición de autoridad, Señor. Y te damos gracias por tu palabra que nos enseña tanto acerca de cómo nosotros asumir esa posición que nos corresponde, Señor. Y yo te pido ahora mismo por nuestros santuarios personales, que así como tú le dijiste a Aarón que él era responsable de su santuario, así cada uno de nosotros también, Señor. Por cuanto tú has transferido, Señor, esa gloria que se manifestaba en el lugar santísimo, y ahora tú me la has confiado en mí, a través de la morada del Espíritu Santo en mi vida, por cuanto yo he declarado que Jesús es mi Señor. Yo te pido que tú me enseñes a guardar esto que tú me has entregado, Señor. Que tú nos enseñes a cada uno de nosotros, Señor, a guardar y a velar por lo que tú nos has entregado, Señor. Nosotros queremos ver el cumplimiento de promesas. Nosotros queremos ver, Señor, bendiciones ser desatadas desde el cielo, Señor. Y no queremos, Señor, que tú detengas la lluvia por cuanto nosotros no estamos administrando bien, Señor, lo que nos has confiado. Así que nosotros vamos a posicionarnos en autoridad, Señor. Vamos a asumir la posición que nos corresponde. Vamos a comenzar a velar, Señor, por nuestro santuario. Vamos a comenzar a defender las murallas de lo que tú nos has entregado, Señor. Vamos a asumir una postura activa, Señor. No vamos a ser pasivos con nuestra vida espiritual. Vamos a ser activos, vamos a ser activos, Señor, con nuestra vida espiritual. Es mi responsabilidad, Señor, velar por lo que entra y por lo que sale. Es mi responsabilidad establecer parámetros en mi vida. Yo te pido, Señor, que tú puedas revelar esto a cada uno de nosotros, Señor. Que podamos establecer, hacer de nuestra casa aposentos en donde tú puedas habitar. Que tú puedas hacer de nuestras casas, Padre, de nuestros lugares de residencia, Señor. Padre, que sean lugares en donde tu presencia pueda moverse, en donde tu presencia pueda habitar, Señor. En donde pueda haber flujo de bendición, en donde pueda haber, Padre, lluvia constante, Señor. Lluvia temprana y lluvia tardía, Padre, con bendiciones fluyendo en nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, enséñanos a administrar lo que tú nos has entregado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Vamos a asumir esa posición, Padre. Y aquello que nos ha estado amenazando, Padre, asumimos autoridad sobre eso. Asumimos autoridad sobre eso en el nombre poderoso de Jesús. La depresión se sujeta.
La depresión se sujeta por cuanto yo estoy conectado con mi Padre Celestial. Por cuanto yo estoy sujeto a autoridad. Por cuanto yo estoy conectado, por cuanto yo estoy sujeto a autoridad. Esto que antes había estado amenazando mi vida, en el nombre poderoso de Jesús, yo lo ordeno a que salga ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aquello que ha estado amenazando tu vida, aquel problema, esa mentalidad de escasez, esa mentalidad de escasez, esa duda, esa falta de fe. Esa falta de fe que te ha limitado y que te aguanta a dar paso, que te aguanta a arriesgarte para el reino, que te aguanta en el nombre poderoso de Jesús. Yo ordeno a que esa duda salga en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. La depresión, la ansiedad, enfermedad mental en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno a que salga ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Condiciones de enfermedad en el nombre poderoso de Jesús. Te mueves al mar, te mueves en el nombre poderoso de Jesús. Se mueve en el nombre de Jesús. Sal fuera de aquí. Hay gente que va a comenzar a experimentar unos milagros poderosos en su vida. Gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios, gloria de Dios. Por cuanto hijos del Rey hoy están tomando la decisión de asumir la posición que le corresponde. Hijos que hoy, si hubieran hijos aquí, yo siento esto bien fuerte. Si hubieran hijos aquí que hoy están tomando la decisión de asumir la responsabilidad de su santuario, yo les voy a pedir que levanten sus manos. Que levanten sus manos, enseñarles esa decisión. Porque Dios va a respaldar. Dios va a respaldar esa decisión. Dios va a respaldar esa decisión. Dios, y por cuanto tú has decidido conectarte con tu Padre, yo no sé quién va a recibir esto, pero por cuanto tú has decidido conectarte con tu Padre, lo que tú ordenes será movido. Lo que tú ordenes será movido. Por cuanto has decidido sujetarte a autoridad. Dios te da la autoridad. Y todo lo que tú ordenes será cumplido. Porque dice la palabra que todo lo que nosotros pidamos a Dios conforme a su voluntad, Él lo hará. Y en el nombre poderoso de Jesús, a través de esta decisión de proteger nuestro santuario, de establecer un lugar de adoración en intimidad, Dios te dice: por cuanto te has conectado conmigo a otro nivel, al conectarte conmigo te conectas con mi voluntad. Y ya no vas a estar haciendo oraciones a lo loco. Ya no vas a estar pidiendo fuera de mi voluntad, sino que el Espíritu Santo va a comenzar a revelarte lo que está en el corazón del Padre. Y no vas a seguir haciendo oraciones improvisadas en base a tu necesidad, sino que por cuando tú te conectas con la voluntad de Dios, con la voz del Espíritu Santo que está dentro de ti, por cuanto tú te sujetas a la autoridad de Cristo, Él va a comenzar a revelarte su propia voluntad, para que tú puedas declarar lo que Dios está hablando en el cielo. Y por cuanto tú vas a declarar lo que Dios está hablando en el cielo, todo lo que tú hables aquí en la tierra va a venir vaqueado con el respaldo de Dios. Dios te da autoridad en el nombre poderoso de Jesús. ¿Habrá alguien que reciba esto aquí hoy? Repite conmigo: yo lo recibo en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, y la iglesia de Jesucristo dice: amén. Santo Dios. Este es el tiempo de retomar nuestros santuarios. Este es el tiempo de retomar lo que el diablo ha tratado de robarnos. Al diablo no le interesan tus bendiciones. Al diablo le interesa tu relación con Dios. Al diablo no le interesa. Nosotros muchas veces nos ponemos a orar por estas cosas tan superficiales y tan materiales. Al diablo no le interesa eso. El diablo está dispuesto a tocar esas cosas porque sabe que te desaniman. Saben que te roban la paz, que te roban la fe.
No. Porque sabe que tu puerta de acceso, tu llave, la llave que tú tienes es tu relación con Cristo.